La ensalada de lechuga y mango más completa y deliciosa que puedes preparar en muy pocos minutos. Vea pues, hoy les traigo una ensalada que no solo se ve brutal, sino que cuando la probamos nos cambia el día completo. Hágale pues, quédense hasta el final porque el aderezo que vamos a hacer es el que le da ese toque especial que pocos conocen, ¿cierto? Arrancamos con una lechuga romana bien fresca. Esta la lavamos muy bien, hoja por hoja. Luego la ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. Esto es clave pues para eliminar impurezas y dejarla completamente limpia. Seguimos con 250 gramos de tomates cherry. Los lavamos muy bien y también los desinfectamos. Luego los cortamos en mitades. ¿Ustedes prefieren los tomates enteros o también los parten así? Ahora vamos con un mango maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese contraste dulce natural. Lo lavamos bien, le quitamos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Vea pues, si ya le gustó este pedacito que lleva del video, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo se siente como una palmada en la espalda que le dice a uno, siga que lo está haciendo bien. Y eso nos motiva montones para seguir trayendo recetas nuevas cada día. Hágale pues, que usted sabe que por aquí siempre hay sabor, alegría y buena energía. Pasamos a un pepino. Este es refrescante, ligero. Lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. ¿Y a ustedes cómo les gusta más el pepino? ¿Con cáscara o sin cáscara? Los leo pues. El pepino ayuda a hidratar, es bajo en calorías y perfecto para este tipo de ensaladas. Continuamos con media cebolla de huevo roja. Esta la limpiamos muy bien, retiramos sus capas y hacemos un corte tipo pluma bien delgadito. No se quede solo viendo el video, anímese a participar también. Déjeme un comentario, comparta su idea, su opinión o su antojo. Todo suma y nos ayuda a seguir creciendo y a traer recetas que realmente les gusten. Ahora vamos con un aguacate maduro pero firme. Este sí que es de mis favoritos. Lo abrimos, retiramos la semilla y la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Vea esa cremosidad. Retomamos la lechuga, la escurrimos y la secamos muy bien. Esto es importante para que el aderezo se adhiera mejor. Luego, con las manos bien limpias, la cortamos en tiras no muy delgadas. Vea pues cómo va tomando forma esto. Ahora sí, llegó el momento que muchos estaban esperando. Vamos a combinar todo. En una ensaladera agregamos el mango, el pepino, los tomates, el aguacate, la cebolla y la lechuga. Y aquí viene algo que le da ese toque completo. Agregamos 250 gramos de pechuga de pollo asada en trozos. Esta es mi favorita porque aporta proteína limpia, nos ayuda a mantenernos saciados. ¿Y a ustedes cómo prefieren el pollo? ¿Asado, a la plancha o desmechado? Comenten pues que los leo. Mezclamos suavemente con una cuchara grande sin maltratar los ingredientes, solo integrando. Vea esos colores, eso ya enamora. Ahora hágale pues que viene el secreto. En otro recipiente preparamos el aderezo. Agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de mostaza, una cucharada de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra, molida. Batimos muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Y aquí un consejo clave, ponga cuidado, el aderezo lo agregamos solo al momento de servir, para que la lechuga se mantenga fresca y crocante. Servimos, bañamos con el aderezo y listo, a disfrutar. Y vea pues, esta ensalada es perfecta para quienes buscan comer saludable. Es equilibrada, tiene fibra, proteína, grasas buenas y un sabor que no aburre. Bueno pues, si llegaron hasta aquí, ya saben que esta receta vale totalmente la pena. Si les gustó, hágale pues y regálenme un me gusta. Compartan este video con alguien que necesite comer más saludable. Suscríbanse al canal, el canal de las ensaladas. Y déjenme en los comentarios qué le cambiarían o qué otro ingrediente le agregarían, ¿cierto? ¿Les gustó esta combinación o le meterían algo más? Nos vemos en el próximo video. Hágale pues, a comer rico, a cuidarnos y a disfrutar, que la vida también entra por el plato, vea pues.